Jorge estacionó el coche en la entrada de la antigua casa junto al mar, observando la estructura desgastada por la brisa salina y el tiempo. Las paredes, teñidas de un azul desvaído, parecían contar historias de un pasado distante, mientras que las ventanas, polvorientas y sin cortinas, miraban hacia el vasto horizonte del océano. Respiró hondo, intentando dejar de lado la nostalgia que lo envolvía, pero el recuerdo de Isabela era como una sombra constante, acompañándolo a cada paso. «Vamos, Isabela», murmuró para sí mismo, mientras sacaba las maletas del coche. «Esta es nuestra oportunidad de comenzar de nuevo». La voz que pronunció las palabras sonó más como una súplica que como una afirmación, y Jorge sintió un nudo formarse en su garganta. Recordó cómo Isabela soñaba con tener una casa en la playa, lejos de la rutina de la ciudad, donde pudieran pasar los días juntos, escuchando el sonido de las olas y disfrutando de la tranquilidad. Pero ahora, esos sueños parecían un cruel recuerdo de todo lo que había perdido. Al entrar en la casa, el olor a madera envejecida y un ligero toque de moho invadieron sus fosas nasales. Encendió la luz, iluminando el espacio que antes parecía tan prometedor. «Necesito restaurar esto», se dijo a sí mismo, intentando convencerse de que aún había un futuro que construir. Mientras caminaba por los cuartos, la sensación de soledad se intensificaba. Jorge se sentó en un viejo sofá, cerró los ojos y dejó que las lágrimas escurriesen por su rostro. «¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor?», susurró, como si Isabela pudiera oírlo. Esa noche, mientras la luna llena iluminaba el cielo, Jorge se acomodó en su nueva cama, pero el sueño no llegaba. El silencio de la casa era ensordecedor, roto solo por el sonido distante de las olas rompiendo en la arena. Cuando finalmente logró relajarse, un susurro suave llamó su nombre. «Jorge, Jorge». Se despertó con el corazón disparado, mirando a su alrededor, pero no había nadie. La voz era tan familiar, tan inmersiva, que se levantó y comenzó a explorar la casa nuevamente, la esperanza y el miedo entrelazándose en su pecho. «¿Isabela?», llamó, sabiendo que no obtendría respuesta. El eco de su propia voz sonó vacío. Caminó hasta el sótano, un área que había evitado hasta ese momento. La escalera crujía bajo su peso y una sensación de frío recorrió su espalda. Tan pronto como la luz del sótano se encendió, Jorge vio cajas apiladas, cubiertas por una fina capa de polvo. Algo lo atraía hacia allí, una intuición inexplicable. En el fondo del sótano encontró un viejo baúl. Con esfuerzo logró abrir la tapa, revelando una colección de objetos personales de Isabela. Fotos, cartas y un diario. Sus manos temblaban mientras tomaba el diario, sintiendo la textura del papel amarillento bajo sus dedos. «¿Qué guardaste aquí, mi amor?», murmuró, abriendo una de las páginas. Las letras estaban un poco desvanecidas, pero la caligrafía inconfundible de Isabela saltaba a sus ojos. «Querido Jorge», comenzaba la primera entrada que leyó. «Si estás leyendo esto, tal vez me haya ido, pero sabe que siempre estaré a tu lado, de alguna forma». Jorge sintió un apretón en el pecho. Giró la página, devorando las palabras escritas con tanto amor y vulnerabilidad. «Sueño con un futuro en el que podamos vivir juntos, lejos de todo esto, pero a veces siento que algo me está observando». El corazón de Jorge se aceleró al leer eso. «¿Qué querías decir con eso, Isabela?», murmuró, casi esperando que ella respondiera. Pero el silencio de la casa era opresivo. Pasó más páginas, cada una revelando más sobre los miedos y anhelos de su esposa. A medida que leía, Jorge se sentía más conectado a ella, como si sus emociones trascendieran la barrera del tiempo y del espacio. Pero la angustia crecía dentro de él, una mezcla de amor y desesperación. La voz que había escuchado por la noche resonaba en su mente,
y decidió que necesitaba descubrir la verdadera razón detrás de esas palabras. «Voy a entender, Isabela. Voy a descubrir la verdad», prometió, determinado. La casa, antes solo un refugio, ahora se transformaba en un laberinto de misterios que estaba dispuesto a desentrañar, costara lo que costara. Jorge estaba absorto en las páginas del diario de Isabela. La luz que entraba por la pequeña ventana del ático iluminaba las palabras amarillentas, casi borradas por el tiempo. Cada frase parecía contar una historia que él no conocía, un mundo que no había explorado. Mientras leía, una mezcla de nostalgia y dolor lo envolvía. Podía casi escuchar la voz suave de Isabela susurrando a su lado, guiándolo a través de sus recuerdos. «Siempre supe que había algo especial en esta casa», murmuró Jorge para sí mismo, la voz resonando levemente en el silencio del ático. El olor a polvo y madera antigua lo envolvía, y se sentía como si estuviera desenterrando no solo el pasado de Isabela, sino también partes de sí mismo que había enterrado junto con ella. «A veces siento que estoy siendo observada». Una frase se destacó en su mente. Jorge frunció el ceño, intrigado. ¿Qué quería decir Isabela con eso? Giró la página y sus manos temblaban levemente al encontrar más anotaciones. «Las visiones continúan persiguiéndome. No puedo ignorarlas». La angustia transparecía en sus palabras, y Jorge se sintió impotente al darse cuenta de que Isabela había enfrentado un tormento que él no conocía. Respiró hondo, sintiendo la presión en su pecho aumentar. «¿Por qué no me contaste eso, Isabela?», preguntó en voz alta, como si ella pudiera escuchar. «Podría haberte ayudado». Su voz reverberó en el espacio vacío, pero no hubo respuesta, solo el sonido distante de las olas rompiendo en la playa. Jorge sintió una punzada de tristeza. ¿Qué más podría haber hecho para protegerla? Decidido a entender los mensajes ocultos en el diario, Jorge comenzó a anotar sus propias reflexiones en un cuaderno que había traído. «Si puedo descubrir lo que estaba sucediendo contigo, tal vez pueda encontrar paz», escribió, la pluma rasguñando el papel de forma casi frenética. Después de un tiempo, Jorge decidió hacer una pausa. Era hora de investigar más sobre la casa y lo que Isabela había vivido. Recordó una biblioteca local que había pasado de largo durante su viaje. «Tal vez allí encuentre algo que ayude a entender todo esto», pensó, cerrando el diario y guardándolo cuidadosamente en la mochila. En la biblioteca, el ambiente era silencioso y acogedor, con estanterías repletas de libros en polvo. Jorge se dirigió al mostrador de atención, donde una bibliotecaria anciana lo observó con una sonrisa amigable. «¿Puedo ayudar en algo, joven?», preguntó, sus palabras cargadas de una sabiduría silenciosa. «Estoy buscando información sobre la historia de la región, especialmente sobre desapariciones», respondió Jorge, dudando. «Mi esposa mencionaba algunas cosas extrañas antes de fallecer». La bibliotecaria pareció dudar por un momento, como si ponderara qué revelar. «Ah, sí. Esta región tiene sus sombras», dijo ella suavemente. «Hace muchos años algunas personas desaparecieron sin explicación. Puedo mostrarte dónde encontrar los registros». Jorge la siguió hasta una sección específica, donde ella sacó un libro grueso encuadernado en cuero. «Aquí encontrarás algunas historias que pueden interesarte», explicó. Mientras pasaba las páginas, Jorge se quedó impactado al leer relatos de personas que habían desaparecido, algunas de ellas en lugares cercanos a su nueva casa. «Esto es perturbador», murmuró Jorge, la mente trabajando a 1000 por hora. Comenzó a conectar los puntos, recordando las anotaciones de Isabela sobre sentirse observada. La sensación de que algo estaba mal parecía más palpable ahora. Al volver a casa,
una sensación de urgencia se apoderó de él. Tan pronto como cruzó la puerta, la voz de Isabela resonó en su oído una vez más, clara y distinta. «Jorge», susurró, y un escalofrío recorrió su espalda. «Necesito que descubras la verdad». «¿Isabela?», llamó Jorge, la voz temblorosa. «¿Dónde estás?». Pero la casa permaneció en silencio, como si guardara un secreto profundo. Cerró los ojos, tratando de concentrarse en la voz de ella, y se dio cuenta de que estaba intentando decirle algo importante, algo que no podía ignorar. Jorge tomó una decisión. Necesitaba entender lo que Isabela había descubierto, y esa búsqueda lo llevaría a enfrentar no solo los misterios de la casa, sino también los fantasmas de su propio corazón. Con el diario en mano y la voz de Isabela susurrando en su mente, se preparó para la jornada que estaba por venir. Jorge miró por la ventana de la casa, el sol comenzando a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y rojo. La brisa del mar traía consigo una mezcla de nostalgia y dolor. Aún no lograba deshacerse de la sensación de que Isabela estaba allí, de alguna manera cerca de él. El diario que había encontrado en el ático quedó grabado en su mente. Las palabras de su esposa resonaban como ecos, cada frase una ventana a su alma, y Jorge se sintió tomado por la urgencia de descubrir más. Decidido, recordó a la vecina anciana, doña Clara, que había sido mencionada por otros residentes de la región como una fuente de conocimiento sobre la historia local. Con una mezcla de ansiedad y curiosidad, Jorge se dirigió a la casa de doña Clara, sus pasos pesados por la incertidumbre de lo que podría encontrar. Al llegar, encontró la puerta entreabierta y al golpear suavemente, fue recibido por una voz suave que lo invitó a entrar. «Jorge, hijo mío, qué sorpresa agradable». Doña Clara sonrió, pero sus ojos llevaban un peso que Jorge no pudo ignorar. «¿Qué te trae por aquí?» «Doña Clara, yo encontré el diario de Isabela», comenzó Jorge titubeante, «y algunas cosas que ella escribió me dejaron preocupado. Necesito saber más sobre la casa y la región. Siento que hay algo que no entendí». Doña Clara frunció el ceño, el sonrisa desvaneciéndose. «Isabela, una alma tan gentil. ¿Qué leíste, Jorge? Ella mencionó una secta y visiones extrañas. Yo quiero entender más». La voz de Jorge temblaba y sintió la necesidad de abrirse. Ella parecía estar investigando algo, y temo que esto tenga relación con lo que le sucedió. Doña Clara suspiró profundamente, pareciendo sopesar las palabras que estaba a punto de pronunciar. «La secta. Ah, querido mío, esa es una historia antigua y sombría. Muchos habitantes de la región se alejaron de ella, pero algunos todavía la siguen. Dicen que realizan rituales extraños, y aquellos que se involucran, bueno, muchos desaparecen». «¿Desaparecen?», repitió Jorge, el corazón acelerándose. ¿Isabela se estaba metiendo en algo peligroso? Era demasiado curiosa y, a veces, eso puede ser fatal. Doña Clara miró por la ventana, como si viera algo más allá de lo que estaba allí. Hubo una época en que la secta tenía gran influencia en la región. Algunas personas creían que podrían proporcionar respuestas para sus angustias, pero a menudo las respuestas vienen con un alto precio. ¿Sabes más sobre lo que le sucedió a Isabela?, preguntó Jorge, la ansiedad creciendo dentro de él. ¿Ella estaba a punto de descubrir algo importante? Con una mirada triste, doña Clara movió la cabeza. Isabela siempre tuvo una luz especial. Quería ayudar a las personas, pero las sombras pueden ser traicioneras. Escuché rumores de que se estaba acercando a uno de los miembros de la secta para entender lo que estaba sucediendo, pero los caminos que eligió no eran seguros. Jorge sintió un nudo formarse en su estómago. ¿Sabes quién es ese miembro? ¿Alguna información que pueda ayudarme? Raúl.
dijo doña Clara, el nombre escapando de sus labios como una sombra. Él es uno de los líderes de la secta, un hombre manipulador que sabe cómo atraer a aquellos que están perdidos. Isabela podría haber sido solo otra más, pero su determinación podría haber encendido una llama que no debería haberse encendido. Jorge sintió la sangre helarse. Raúl, él es responsable de esto, ¿no? Él me quitó a Isabela. No puedo afirmarlo, Jorge, respondió doña Clara, la voz suave pero firme. Pero la secta tiene sus garras bien afincadas. Si realmente quieres descubrir la verdad, necesitas estar preparado. La oscuridad puede no ser solo externa, también puede estar dentro de ti. No tengo miedo, declaró Jorge, la determinación ardiendo en su pecho. Voy a descubrir la verdad sobre Isabela, sin importar lo que tenga que enfrentar. Doña Clara lo miró con respeto. Entonces, hijo mío, mantente alerta. La verdad es un camino tortuoso, y no todos los que la buscan regresan ilesos. Si Isabela está atrapada de alguna forma, tú puedes ser la clave para liberarla. Pero ten cuidado con Raúl y la secta. Ellos no perdonan. Jorge asintió, el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero un nuevo propósito pulsando en su corazón. Haré lo que sea necesario. Gracias, doña Clara. Yo no sé qué haría sin tu ayuda. Recuerda, Jorge, dijo ella, su voz una mezcla de sabiduría y advertencia. La verdad puede ser un arma de doble filo. Ve, pero mantén tu luz encendida. Con un gesto de cabeza, Jorge salió de la casa de doña Clara, la mente burbujeando con nuevos pensamientos y la determinación renovada. Estaba a punto de entrar en un mundo de sombras, pero estaba decidido a traer a Isabela de vuelta a la luz. Jorge se sentó en la mesa de la biblioteca local, rodeado de pilas de libros polvorientos y el olor familiar de páginas antiguas. Las paredes estaban cubiertas por estantes de madera oscura, repletos de volúmenes que parecían contar historias olvidadas. Hojeaba un libro sobre la historia de la región, tratando de conectar las piezas del rompecabezas que su vida se había convertido desde la muerte de Isabela. El sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas, creando un ambiente casi etéreo, pero la sensación de opresión en su pecho no disminuía. «Estás aquí para descubrir más sobre la casa, ¿no es así?» Una voz suave interrumpió sus pensamientos. Era la bibliotecaria, una mujer anciana con gafas de montura delgada y una mirada perspicaz. Muchos vienen aquí en busca de respuestas, especialmente sobre esas tierras. Sí, respondió Jorge, tratando de mantener la calma. Mi esposa Isabela murió en un accidente, y yo siento que hay más sobre esto. Escuché rumores de desapariciones en la región. La bibliotecaria inclinó la cabeza, sus ojos brillando con una mezcla de compasión y curiosidad. ¿Desapariciones, dices? Esta tierra tiene sus secretos, joven. Muchas almas perdidas vagan por aquí. Jorge frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con almas perdidas? Ella dudó, como si pesara sus palabras. Hace mucho tiempo una secta comenzó a reunirse por aquí. Dicen que realizaban rituales extraños y que muchos que se involucraron con ellos nunca fueron vistos de nuevo. El corazón de Jorge se aceleró. ¿La secta la conoces? Sí, respondió con un suspiro. La secta se llama Los Hijos de la Luna. Atraían a personas que buscaban poder, conocimiento o incluso consuelo, pero lo que sucede en esos rituales es un misterio. Algunos dicen que pueden invocar espíritus, mientras que otros creen que solo traen dolor. Isabela estaba investigando esa secta, dijo Jorge, las palabras saliendo en un susurro. Dejó un diario, y ahora parece que su muerte puede estar relacionada con ellos. La bibliotecaria miró profundamente a los ojos de Jorge. Si realmente quieres descubrir la verdad, debes buscar más sobre los antiguos moradores de tu casa.
pueden tener conexión con la secta. Muchas veces, los misterios de esta región están entrelazados con aquellos que la habitaron. ¿Sabes dónde puedo encontrar información sobre ellos?, preguntó Jorge, su mente zumbando con nuevas posibilidades. Hay un historiador local, Miguel, sugirió. Él tiene un conocimiento vasto sobre la historia de la región y de las personas que vivieron aquí. Puede ser un buen punto de partida para tu investigación. Jorge agradeció a la bibliotecaria y salió de la biblioteca, sintiendo una nueva determinación en su corazón. El sol comenzaba a ponerse, y la luz dorada del atardecer iluminaba el camino por delante. Se dirigió a la casa de Miguel, que se encontraba en una pequeña colina cercana. Al llegar, Jorge encontró a Miguel sentado en su porche, rodeado de libros y anotaciones. Miguel era un hombre de mediana edad, con cabello canoso y una expresión intensa que reflejaba su pasión por la historia. «Eres Jorge, ¿verdad?», dijo Miguel, levantándose para saludarlo. «Escuché que te mudaste a la casa en la playa». «Sí, soy yo», respondió Jorge, sintiéndose un poco nervioso. «Yo necesito saber más sobre la historia de la casa y la secta. Algo me dice que Isabela estaba involucrada con ellos antes de su muerte». Los ojos de Miguel se entrecerraron. La secta es una parte oscura de nuestra historia. Muchas personas de la región desaparecieron después de involucrarse con ellos. ¿Qué sabes sobre Isabela? Jorge dudó, recordando el diario y las visiones. Ella dejó un diario. En él mencionaba extrañas visiones y un sentimiento de estar siendo observada. Ahora siento que estaba cerca de descubrir algo importante. Miguel asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Si realmente deseas descubrir la verdad, necesitarás seguir las pistas que Isabela dejó. Los antiguos moradores de tu casa pueden ser la clave para eso. Muchos de ellos fueron dados como desaparecidos, y sus historias están entrelazadas con los rituales de la secta. «Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario», declaró Jorge, la determinación creciendo dentro de él. «Necesito entender qué le sucedió». Miguel sonrió, admirando el coraje de Jorge. «Entonces empecemos. Juntos podemos desentrañar los misterios que rodean tu casa y la historia de Isabela, pero prepárate, la verdad puede ser más perturbadora de lo que imaginas». Con esas palabras, Jorge sintió que finalmente estaba en el camino correcto para descubrir lo que realmente había sucedido con Isabela. El peso de su luto comenzaba a transformarse en una búsqueda por la verdad. Jorge caminaba por las calles de San Carlos, cada paso resonando en su mente como un eco de sus recuerdos. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, y sentía la presión de la noche acercándose. La idea de encontrar al investigador que podría tener información sobre Isabela lo impulsaba, pero también lo dejaba ansioso. Había leído sobre las misteriosas desapariciones. La conexión con la secta y las sombras del pasado lo atormentaban. Al llegar a la casa del investigador retirado, Jorge dudó por un momento ante la puerta. Era una construcción antigua, con ventanas cubiertas de polvo y un jardín descuidado. Respiró hondo y tocó el timbre. Un ruido de pasos lentos se acercó, y la puerta se abrió, revelando a un hombre de cabello gris y mirada cansada. «¿Sí?», preguntó el investigador, su voz áspera y cautelosa. «Soy Jorge, el esposo de Isabela. Estoy buscando información sobre lo que le sucedió y sobre la secta que ella estaba investigando antes de morir». La última palabra salió de sus labios como un susurro, cargada de dolor. El hombre arqueó una ceja, pareciendo evaluar a Jorge. «Entra. No me gusta hablar de esto, pero tal vez merezcas saber». Jorge entró a la casa, que olía a moho y a pasado. El investigador lo condujo a una sala de estar oscura, iluminada solo por una lámpara tenue en una esquina.
Las paredes estaban cubiertas de libros y recortes de periódicos, muchos de los cuales trataban de casos no resueltos. Isabela era una mujer valiente, comenzó el investigador, mientras se sentaba en una poltrona desgastada. Estaba a punto de descubrir algo grande sobre la secta. La conocí a través de algunos contactos. Estaba haciendo preguntas que muchos preferirían que no hiciera. Jorge se sentó en el borde de un sofá, ansioso. ¿Qué descubrió? ¿Qué pasó ese día? El investigador suspiró, mirando al suelo. Había rumores de que la secta realizaba rituales oscuros. Las personas desaparecían sin dejar rastro. Isabela comenzó a investigar algunas de estas historias y estaba cada vez más cerca de la verdad. ¿Pero qué? Jorge presionó, la frustración transpareciendo en su voz. Ella era una buena persona. No merecía esto. Lo sé, dijo el investigador, levantando la mano como si pidiera calma. Pero la verdad es que la secta no maneja bien la curiosidad. Ella estaba demasiado involucrada, y Raúl, el líder, no gusta de ser desafiado. ¿Raúl? Jorge frunció el ceño. El nombre sonaba familiar, pero no podía conectarlo con nada. ¿Lo conoces? El hombre asintió, su expresión volviéndose más sombría. Sí, es manipulador y astuto. Cree que controla la vida de las personas a su alrededor. Isabela estaba en la línea de fuego y temo que haya descubierto algo sobre él que no debía. ¿Tienes alguna prueba de eso?, preguntó Jorge, la urgencia en su voz creciendo. El investigador dudó, pero finalmente se levantó y fue hasta una estantería. Regresó con un sobre amarillento que le entregó a Jorge. Aquí hay algunas fotos antiguas. Una de ellas podría interesarte. Isabela aparece con algunos miembros de la secta. Con las manos temblando, Jorge abrió el sobre y sacó la foto. Su corazón se disparó al reconocer el rostro de Isabela, radiante y viva, junto a personas que parecían sombrías y enigmáticas. Y entonces vio a Raúl, la figura que se destacaba, con una sonrisa que parecía más una amenaza que un gesto amigable. ¿Quién es él?, preguntó Jorge señalando a Raúl. Raúl es complicado, murmuró el investigador. No es solo el líder de la secta. Hay rumores de que tiene una conexión personal con muchos de los desaparecidos. Se alimenta del miedo y del dolor de las personas. Necesito confrontarlo, declaró Jorge, sintiendo la determinación ardiendo dentro de él. Necesito saber la verdad sobre Isabela. Tenga cuidado, Jorge, la secta es peligrosa, no dudarán en hacer daño a quien se interponga en su camino, advirtió el investigador, su voz cargada de preocupación. Jorge miró la foto una vez más, la imagen de Isabela impulsándolo a actuar. No puedo simplemente quedarme aquí, esperando respuestas. Necesito descubrir qué le pasó. Entonces debes ir preparado, dijo el investigador, mientras Jorge guardaba la foto con cuidado. Esta batalla no será solo contra la secta, sino también contra tus propios demonios. Y recuerda, la verdad a menudo es más dolorosa que la ignorancia. La sala donde se llevaba a cabo la reunión de la secta estaba sumida en una luz tenue, apenas iluminada por velas dispuestas en un gran círculo en el suelo. El olor de cera derretida e incienso impregnaba el aire, y Jorge sentía su corazón acelerarse mientras observaba los rostros encapuchados a su alrededor. Se deslizó dentro, su espíritu repleto de determinación y miedo. El ambiente era opresivo, y la sensación de ser observado aumentaba con cada segundo. En el centro del círculo, una figura se destacaba, Raúl. Era imponente, con un aura sombría que parecía atraer y repeler al mismo tiempo. Jorge sintió un frío en la espina al reconocer al hombre de la foto que el investigador le había mostrado. Raúl hablaba con una voz suave, pero autoritaria, como si estuviera controlando la mente de los presentes. Esta noche,
Invocaremos las fuerzas que nos guiarán en nuestra búsqueda de poder y sabiduría, decía él, capturando la atención de todos. Jorge se acercó lentamente, su corazón pulsando con fuerza. Cuando Raúl lo notó, su mirada se fijó en él, y una sonrisa arrogante se extendió por su rostro. «Ah, Jorge, el esposo de la fallecida Isabela, ¿qué haces aquí? No deberías estar de luto». El tono de Raúl era provocativo, y Jorge sintió la rabia burbujear dentro de él. «Estoy aquí para descubrir la verdad sobre la muerte de Isabela», respondió Jorge, su voz firme a pesar del pavor que sentía. «Si tienes alguna información, debes decírmelo». Raúl rió, un sonido frío que resonó en la sala. «¿La verdad? Ah, mi querido, la verdad es un arma de doble filo. A veces es mejor dejar las cosas como están». Se acercó, y Jorge pudo ver la intensidad en los ojos del hombre. Isabela tomó decisiones equivocadas, se involucró en cosas que no comprendía, y tú la dejaste sola. Isabela estaba investigando a ti y a esta secta antes de su muerte, replicó Jorge, su tono desafiante. Estaba cerca de descubrir algo, y no permitiré que la manipules más. Raúl levantó una ceja, claramente intrigado. ¿Manipular? No, Jorge. Somos los guardianes del conocimiento. Isabela estaba fascinada por nuestro poder. Quería ser parte de algo más grande, pero no era lo suficientemente fuerte para lidiar con las consecuencias. «¡Tú la mataste!», gritó Jorge, la rabia ahora desbordándose. «La engañaste y la llevaste por un camino del cual no había retorno». Raúl sonrió, su mirada volviéndose gélida. «No entiendes, ¿verdad? La muerte de Isabela fue un sacrificio necesario. El dolor que sientes es solo un eco de lo que realmente importa, la búsqueda del poder. La secta se alimenta de emociones intensas, y tu dolor es una contribución valiosa». Jorge sintió el suelo temblar bajo sus pies. La idea de que la muerte de Isabela fuera parte de un ritual macabro lo dejaba nauseado. «No tienes derecho a hablar de ella así», exclamó, apretando los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. «Voy a exponer a ti y a esta secta. Voy a hacer justicia por Isabela». Raúl inclinó la cabeza, como si estuviera apreciando la valentía de Jorge. ¿Justicia? ¿Qué es la justicia sino una construcción de la mente humana? Lo que buscas es venganza, y eso te llevará a un camino sombrío. No tienes idea de lo que realmente estás enfrentando. La tensión en la sala aumentó, y Jorge se dio cuenta de que estaba en un juego peligroso. Necesitaba una ventaja, algo que pudiera usar contra Raúl y la secta. «La verdad está conmigo», afirmó Jorge, tratando de reunir valor. «Isabela no está en paz por tu culpa. La voy a liberar». Raúl dio un paso hacia adelante, la expresión desafiante en su rostro. «Inténtalo, Jorge, pero recuerda, la verdad puede ser más dolorosa que el recuerdo, y puede que descubras que hay cosas que es mejor olvidar». Con esas palabras, Jorge sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. La lucha por la verdad apenas comenzaba, y sabía que cada paso que diera lo llevaría a un destino cada vez más sombrío. La determinación en su corazón era fuerte, pero la sombra de Raúl se cernía sobre él, como una tormenta a punto de estallar. En la calma de la noche, Jorge se encontró solo en su nuevo hogar, rodeado de sombras y recuerdos que no se disipaban. La casa, aunque llena de vida en su infancia, ahora parecía un mausoleo de recuerdos. Había encontrado un nuevo diario de Isabela, escondido en un compartimento secreto del viejo mueble de madera en su habitación. Las páginas estaban repletas de anotaciones apresuradas y una caligrafía que pulsaba con emoción. El corazón de Jorge se aceleró al darse cuenta de que esas palabras eran un eco del espíritu inquieto de su esposa. «Necesito entender», murmuró Jorge para sí mismo, hojeando las páginas amarillentas. «¿Qué querías decirme, Isabela?»
Se detuvo en un pasaje que hablaba sobre un ritual que podría liberarla. Si realizo esto, tal vez pueda traerla de vuelta, pensó mientras su mente hervía con la idea de reconectarse con la mujer que amaba. La descripción del ritual era detallada, pero también envuelta en un aire de misterio. A cada palabra, Jorge sentía su determinación crecer, incluso si un frío en la espina le recordaba los riesgos que estaba a punto de correr. Por la mañana, mientras el sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte, Jorge decidió que necesitaba ayuda. Convocó a doña Clara y a Miguel, sus aliados inesperados en la búsqueda de la verdad. Cuando llegaron a la casa, Jorge estaba ansioso, pero decidido a compartir sus descubrimientos. «Dona Clara, Miguel, encontré algo que puede cambiarlo todo», comenzó Jorge, sus ojos brillando de fervor. «Isabela me dejó un diario y habla de un ritual que puede liberarla». Dona Clara, con su expresión de preocupación, miró a Jorge con intensidad. «¿Estás seguro de lo que haces, joven? Estas cosas pueden ser peligrosas». «Lo sé», respondió Jorge, su voz firme, «pero no puedo seguir viviendo con este vacío. Isabela merece paz, y yo también». Miguel, siempre el pragmático, intervino. «¿Y cuándo piensas hacer esto? El diario menciona algo específico». «En la próxima luna llena», explicó Jorge, su corazón latiendo con la idea de que el momento se acercaba rápidamente. «Necesito la ayuda de ustedes para prepararme. Las instrucciones son complejas y no puedo hacerlo solo». Dona Clara suspiró, como si ponderara la profundidad de lo que estaban a punto de enfrentar. «Si estás decidido, entonces vamos a ayudarte. Pero necesitamos asegurarnos de que estés preparado para todo lo que puede suceder». Jorge asintió, sintiendo una mezcla de gratitud y aprensión. Juntos, los tres pasaron la tarde revisando el diario, discutiendo cada detalle del ritual. Jorge sentía que, a medida que se adentraban en las instrucciones, una conexión más fuerte con Isabela comenzaba a formarse, casi como si ella estuviera allí, guiándolos. «Esto habla de un símbolo», dijo Miguel, señalando un dibujo elaborado en las páginas. «Necesitamos encontrarlo y dibujarlo en el lugar donde se realizará el ritual». «Sí, y también necesitamos ciertos elementos», agregó Jorge, anotando todo en un bloc. «Hierbas, velas y algo que perteneció a Isabela». La idea de usar un objeto personal de Isabela hizo que el corazón de Jorge se apretara. Recordó el collar que ella usó en su último cumpleaños. Era una pieza delicada, con un pequeño colgante en forma de corazón. Sabía que debía ser parte del ritual. «Voy a encontrarlo», dijo Jorge, su voz ahora más confiada. «Esto será lo que la anclará aquí, de alguna manera». Dona Clara observó a Jorge con una mirada ponderada. «Es un acto de amor, pero también de valentía. Lo que estás haciendo no es para los débiles de corazón». «No soy débil», respondió Jorge, aunque la duda comenzaba a atormentarlo. «Hago esto por amor, por Isabela». Mientras el día se transformaba en noche, Jorge sintió la presión del tiempo acumulándose. La luna llena se acercaba, y la posibilidad de encontrar a Isabela y descubrir la verdad sobre su muerte se convertía en una realidad palpable. Se despidió de Dona Clara y Miguel, quienes prometieron volver en la noche del ritual para ayudarlo. «Recuerda, Jorge», dijo Miguel, apretando su hombro, «mantén la mente abierta, pero también protege tu corazón. Lo que puedes encontrar puede no ser lo que esperas». «Voy a enfrentar esto», declaró Jorge, decidido. «Por Isabela». Y mientras se preparaba para lo que estaba por venir, sabía que cada paso lo llevaba más cerca de la verdad y de la oportunidad de encontrar la paz que tanto deseaba. En la noche del ritual, la atmósfera en la casa de Jorge estaba cargada de tensión y expectativa. El viento aullaba afuera,
como si la propia naturaleza estuviera atenta a lo que estaba a punto de suceder. Jorge se sentó en el suelo del sótano, rodeado de velas encendidas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. El diario de Isabela reposaba sobre su regazo. Sus páginas amarillentas estaban marcadas con anotaciones de su esposa, que ahora parecían más relevantes que nunca. Respiró hondo, sintiendo la presencia de ella más intensamente que en cualquier otro momento desde su muerte. «Isabela», murmuró, su voz cargada de emoción, «si estás aquí, dame una señal». Mientras Jorge comenzaba a recitar las palabras del ritual, una brisa fría parecía emanar del propio suelo, haciendo que las velas temblaran. Cerró los ojos y se concentró, intentando conectarse con el espíritu de Isabela. «Por favor, escúchame. Estoy haciendo esto por nosotros», dijo, casi en un susurro, como si estuviera conversando con una niña asustada. El ambiente a su alrededor comenzó a vibrar. Las paredes de la casa parecían pulsar con una energía sobrenatural. Jorge sintió que su corazón se disparaba, pero no retrocedió. Recordaba lo que dona Clara y Miguel habían dicho sobre la importancia de esa noche. «La luna llena trae poder», recordó dona Clara. «Es cuando los mundos se encuentran». «Isabela, por favor, dime qué hacer», pidió Jorge, su voz resonando en el silencio del sótano. Fue entonces cuando escuchó. Al principio era solo un susurro, casi inaudible, pero pronto se volvió más claro. «Jorge». La voz era dulce, familiar, pero al mismo tiempo había una tristeza profunda. Abrió los ojos, las lágrimas escurrían por sus mejillas. «Isabela, ¿estás aquí?» «Estoy atrapada entre dos mundos», respondió su voz, flotando en el aire como una melodía distante. «Jorge, debes ser fuerte. Lo que estás haciendo es peligroso». «Solo quiero traerte de vuelta», declaró él, su voz llena de determinación. «Quiero saber la verdad sobre lo que sucedió». «No todo puede ser revelado, mi amor», continuó Isabela, su voz casi rompiéndose. «Raúl, él no es quien piensas que es. Está más cerca de lo que imaginas». Jorge sintió un frío en la espalda. «¿Raúl? ¿El líder de la secta? ¿Qué tiene que ver con todo esto?» Él está manipulando las sombras. Se alimenta del dolor y del luto. Debes enfrentarlo, pero ten cuidado, Jorge. La verdad puede ser dolorosa». Las palabras de Isabela penetraron profundamente en su mente. Miró el diario. Las anotaciones de su esposa ahora parecían un mapa de un laberinto complicado. «¿Qué hago ahora?», preguntó desesperado por orientación. «Confía en tu corazón. Sigue las pistas que dejé. No estás solo», aseguró Isabela, y Jorge sintió una ola de calor recorrer su cuerpo. Era como si la luz de ella estuviera invadiendo la oscuridad de esa noche. «Estoy contigo, Isabela. No te dejaré atrás», prometió él, sintiéndose más fuerte. Jorge comenzó a recitar las palabras del ritual nuevamente, su voz más firme, más llena de esperanza. La energía a su alrededor comenzó a intensificarse y sintió que la línea entre los mundos se estaba disolviendo. «Jorge, recuerda, eres más fuerte de lo que piensas. No dejes que el miedo te impida buscar la verdad». La voz de Isabela se volvió más distante, pero aún clara. Sintió una ola de emoción, una mezcla de tristeza y esperanza. «Prometo que lucharé por ti, por nosotros. No me rendiré». El clima en la casa parecía cambiar, y Jorge sabía que se estaba acercando a un punto de no retorno. Respiró hondo, listo para enfrentar lo que quiera que estuviera por venir. La conexión con Isabela era intensa, y sentía que, de alguna manera, lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo. Jorge estaba en un estado de trance, el corazón latiendo aceleradamente mientras la energía del ritual pulsaba a su alrededor.
Cuando la figura de Isabela finalmente comenzó a materializarse ante él, su esperanza se mezcló con un profundo terror. Ella parecía tan real, pero al mismo tiempo había algo inquietante en su presencia. Los ojos de Isabela, que antes brillaban con amor y vida, ahora reflejaban un dolor inmenso, como si estuviera atrapada entre dos mundos. Jorge. La voz de ella resonó, suave, pero llena de un peso que él nunca había escuchado antes. No deberías estar aquí. Isabela, yo no podría quedarme lejos. Jorge extendió la mano, pero su palma pasó a través de la figura etérea de ella, como si estuviera tratando de agarrar humo. Estoy aquí para ayudarte. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás así? Ella lo miró, la angustia en su rostro volviéndose más evidente. La secta tienen más poder de lo que imaginas. Raúl está más cerca de lo que piensas. No es solo un miembro, tiene un papel fundamental en las sombras que rodean mi muerte. La revelación golpeó a Jorge como un puñetazo. ¿Raúl? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Es el líder de la secta? Isabela pareció dudar, luchando contra las cadenas invisibles que la mantenían atrapada. No solo eso, Jorge. Él es mi hermano. Se infiltró en la secta, no para salvarme, sino para vengarse. Manipuló todo, explotando el dolor de las familias que perdió. Y yo terminé siendo una de las víctimas. El corazón de Jorge se hundió. Pero él me dijo que estabas investigando la secta, que tus elecciones llevaron a tu muerte. ¿Te mintió? Sí, respondió Isabela con un suspiro pesado. Necesitaba que creyeras eso. Raúl siempre ha tenido un lado oscuro, un deseo de control y poder que lo consumió. Mi muerte fue parte de un plan mayor, Jorge. No le importabas tú o yo. Todo lo que quería era destruir a aquellos que se oponían a él. Jorge sintió un nudo formarse en su estómago. ¿Y ahora? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo liberarte? No puedo dejarte atrapada aquí, entre este mundo y el otro. Isabela inclinó la cabeza, su mirada suavizándose. Necesitas enfrentar a Raúl. Él es la clave para todo esto. Solo enfrentándolo podrás entender la verdad completa y tal vez liberar mi alma. Pero ten cuidado, Jorge. Es astuto y manipulador. Lo haré, declaró Jorge, la determinación creciendo dentro de él. Pero ¿cómo puedo estar seguro de que estarás a salvo? ¿Cómo puedo asegurarme de que no serás más arrastrada a este limbo? Confía en mí. La verdad es la única arma que necesitas. Con ella puedes deshacer los lazos que me mantienen atrapada. Y recuerda, siempre estaré contigo, incluso si parezco distante. Mi amor por ti trasciende estas barreras. Las palabras de Isabela resonaron en la mente de Jorge mientras intentaba procesar la gravedad de la situación. No te dejaré atrás nuevamente. Descubriré la verdad, cueste lo que cueste. En ese momento, la figura de Isabela comenzó a desvanecerse, la luz a su alrededor brillando intensamente. La luna llena se acerca, Jorge. El tiempo se está agotando. Recuerda quién eres y lo que ambos representamos. No estás solo. Con una última mirada, Isabela desapareció, dejando a Jorge solo en la sala oscura, la atmósfera cargada de emoción y determinación. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero ahora tenía un propósito renovado. La verdad sería su aliada, y estaba dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo para liberar a Isabela de su tormento. Jorge respiró hondo, el corazón acelerado, mientras se acercaba al antiguo almacén a la orilla de la playa. Las sombras se alargaban hacia el suelo y el viento aullaba como un aviso sombrío. Sabía que la secta se reunía allí y estaba decidido a confrontar a Raúl, el hombre que había manipulado su dolor y que, según Isabela, era responsable de su muerte. El lugar, envuelto en misterio y sombras, parecía pulsar con una energía extraña. La adrenalina corría por sus venas y, a pesar del miedo,
Estaba decidido a desvelar la verdad. Al entrar en el almacén, Jorge avistó una pequeña multitud reunida en un círculo, iluminada por velas titilantes. El olor de cera e incienso llenaba el aire, mezclándose con la palpable expectativa. En el centro, Raúl estaba de pie, su presencia imponente contrastando con la fragilidad del ambiente. Las miradas de los miembros de la secta estaban fijas en él, como si esperaran órdenes. Jorge sintió un escalofrío recorrer su espalda al reconocer al hombre que había visto en la foto antigua con Isabela. Se acercó, y Raúl, al percibir su presencia, se volvió lentamente, una sonrisa arrogante formándose en sus labios. «Ah, Jorge, el viudo que no puede dejar el pasado atrás», dijo Raúl, su voz suave y calculada. «¿Qué te trae aquí? ¿Viniste a buscar más dolor?» «Sé la verdad, Raúl. Sé sobre ti y sobre lo que le ocurrió a Isabela». Jorge respondió con firmeza, su voz resonando en el aire silencioso. La cara de Raúl se iluminó con una sonrisa maliciosa. «¿Crees que puedes entender? El dolor es un ciclo, Jorge, y tu dolor fue solo otro sacrificio en este gran juego». Raúl se acercó, casi desafiador. «Ella tomó decisiones equivocadas y ahora quieres culpar a los demás por eso». «No tienes idea de lo que estás hablando», Jorge gritó, la ira hirviendo dentro de él. «Isabela estaba investigándote, sabía que algo estaba mal y tú la silenciaste». Raúl rió, un sonido frío y cortante. «¿Silenciar? No, Jorge, solo la ayudé a ver la realidad. La secta ofrece poder, propósito. Isabela estaba perdida y tú la mantenías anclada al pasado». La tensión en el aire era palpable y Jorge podía sentir la presencia de Isabela como si estuviera a su lado animándolo. «Lo único que hiciste fue manipularla. La usaste para tus propios fines». Jorge se acercó más, su determinación creciendo. «Y no voy a dejar que continúes con esto». «Ah, pero no entiendes, ¿verdad? La secta es más poderosa de lo que imaginas. No puedes simplemente entrar aquí y desafiarlos». Raúl retrocedió un poco, pero sus ojos brillaban con una mezcla de respeto y desdén. «No sabes con quién te estás metiendo». Jorge, en un momento de claridad, sacó el diario de Isabela del bolsillo. «Tengo las pruebas. Ella dejó pistas y seguí cada una de ellas. Estás acabado, Raúl. La verdad prevalecerá». Mostró las páginas amarillentas, los escritos de Isabela, las anotaciones que revelaban la conexión entre Raúl y la secta. Los miembros de la secta comenzaron a murmurar, la duda surgiendo en sus rostros. Raúl, al percibir el cambio de atmósfera, endureció la expresión. «¿Realmente crees que esto funcionará? Lo que no sabes, Jorge, es que la verdad es un arma de doble filo, y si no tienes cuidado, podrías acabar herido por ella». «Ya no tengo miedo de ti», Jorge gritó, su voz resonando con convicción. «Isabela merece paz, y yo lucharé por eso hasta el final». Y entonces, en un momento de revelación, Jorge recordó la foto antigua. «Eres su hermano, ¿verdad? Te infiltraste en la secta para vengarte, para manipularnos a todos. La traicionaste y la usaste como una pieza en tu juego». Raúl se detuvo, sus ojos se entrecerraron. «No sabes de lo que hablas. Es más complicado de lo que imaginas. Isabela nunca debió involucrarse con la secta y solo la protegí de lo que ella no podía ver». La revelación flotó en el aire, pesada y dolorosa. Jorge sintió una oleada de emociones conflictivas, pero el enfoque era claro. Necesitaba liberar a Isabela. «No, no la protegiste, la llevaste a la muerte», declaró con la voz firme. «Y voy a exponer a ti y a esta secta por lo que realmente son». Raúl, furioso, sacudió la cabeza. «No puedes ganar, Jorge, pero puedes seguirme a la oscuridad. Piensa bien antes de continuar». Jorge sintió un escalofrío al mirar a los ojos de Raúl, pero la determinación en su corazón era inquebrantable. «Al final, la verdad triunfará, Raúl.
y no puedes escapar de ella. Con eso, Jorge dio un paso adelante, listo para enfrentar la oscuridad que lo rodeaba, decidido a liberar no solo a Isabela, sino también a sí mismo del dolor que lo mantenía atrapado en el pasado.